Evangelio de Juan capítulo 2, los versículos 1 y 2 con respecto al matrimonio y su propósito, viéndolo desde el desposorio y luego ya como tal la institución del matrimonio. Cristo, el hombre y la mujer. Ayer envié al estado de WhatsApp unas imágenes donde habla acerca de este tema. ¿Sí? Ahora, de los versículos, el versículo 3 dice lo siguiente. Voy a citar el versículo 3. Primero leamos el versículo, luego el enunciado y luego los pasajes que nos ayudan para enfatizar esto en el sentido de la familia. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí, este es el versículo, el que está en azulito. Entonces, el versículo 3 dice, y faltó el vino. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Recordemos también que la primera señal entonces fue esta. Recordemos que esa señal es trascendental. ¿Para qué? Para que quien lea allí que Jesús la hizo, crea que Jesús es el Cristo. ¿Sí? No es meramente una señal, no, es una señal de trascendencia para salvación, porque le va a ayudar a la persona a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí el enunciado, ahora sí, el enunciado dice, comparación entre el vino y la sangre de Cristo y su aplicación al matrimonio y la familia. Esto está entonces el enunciado, habiéndose leído el versículo. Ahora, concerniente ya a cómo vamos en las escrituras, más exactamente en los evangelios y en las cartas de los apóstoles, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, hablando de la cena del Señor, la uva y el jugo de uvas o la sangre de la uva o el vino de uvas está representando la sangre de Cristo. ¿Eso? Es eso. Entonces, Hebreos 13, 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, y entonces menciona, ¿qué pasó con el pastor de las ovejas? ¿Qué hizo él? Por la sangre del pacto eterno. Entonces va a colocarlo aquí con este color. La sangre del pacto eterno. El escritor de Hebreos, que dicen que fue Pablo, si le hacemos el enfoque a lo que es el matrimonio y la familia, de esto debe estar completamente segura la familia. Y vivir en esto. ¿De qué? Que el Dios de paz. ¿Quién es el Dios de paz? Pues nuestro Padre, ¿cierto? Él resucitó juntamente y por medio del Espíritu Santo, resucitó a los muertos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tenemos en cuenta la trascendencia de la resurrección de los muertos, cosa que vimos en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, si los miembros de una familia no están esperando en la resurrección de los muertos y solamente esperan en esta vida, ¿qué dice la primera carta de los Corintios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice que esa familia entonces, ese papá, esa mamá, esos hijos, son los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque si la constitución del matrimonio, la constitución o la formación luego de una familia está solamente dirigida hacia la obtención de asuntos de esta vida, que la primera carta de Corintios en el capítulo 15 dice, comamos y bebamos, así solamente todo el esfuerzo, toda la dedicación del padre de familia sobre quien recae la responsabilidad de ser el proveedor de su casa. Si solamente él está mostrándole a su familia que él trabaja y se esfuerza solo para que coman y beban, entonces esa ha fracasado en su rol como padre, ha fracasado en su rol como esposo y padre de familia. Podríamos decir
es un fracasado. O sea, digno de lástima. Y si llega a inclusive, dicho por el Señor, a creer que solamente por su esfuerzo ha llegado a acumular riquezas, Jesús entonces le dirá a ese padre de familia, no eres más que un miserable. Y ha llevado a ser miserable a su esposa y a sus hijos, a toda su familia. Pero en la gracia de Dios, el Señor Jesucristo le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y más bien, ven a mí. Sujétese. Recordemos que en la estructura de la familia, en el orden jerárquico, el hombre está sujeto a Cristo. Por eso es que estas cosas no pueden ser entendidas de manera aislada. No, esto es discípulo de Jesús, eso lo soy yo. Yo, mi esposa verá si cree, mis hijos verán si creen. No, hermano, así no es. Luego, no dijo Dios a Abraham, ¿cómo voy yo a encubrir lo que ha de hacer a Sodoma y Gomorra, habiendo de ser Abraham una gran nación, un pueblo grande, y que sé que él está comprometido, involucrado, parafraseo, porque eso no fueron totalmente las palabras de Dios. Él enseñará a sus hijos a andar en el temor de Dios, a hacer justicia. Luego entonces Abraham dijo, no, si Isaac cree, allá él sí cree. Porque usted piensa, o sea, hemos considerado que este boom de las ideologías de individualismo y de que las personas son libres de hacer lo que quieran y de creer lo que quieran, ¿es nuevo? No, ayer leímos en Eclesiastés que eso no es nada nuevo, eso es viejo. La diferencia es que ahora dictan leyes que afirman más eso y medios que difunden más velozmente, más rápidamente eso. Pero Abraham estaba comprometido con su esposa y con su hijo Isaac. Y que Dios nos despierte si es que estamos durmiendo. Y Noé preparó el arca solo para él. Dijo, como a mí solo Dios me ha hallado justo, porque Dios no dice que era justa su esposa, ni eran justos sus 3 hijos, ni las nueras. Digo, porque a ti te he hallado justo. Entonces, hubiera quedado en Hebreos 11 lo siguiente. Y creyó Noé a Dios y con temor preparó el arca en el cual él se salvase. Y fueron salvas del diluvio solo una persona, Noé. No, eso no fue lo que Noé hizo. Él creyó a Dios, le fue contada por justicia y con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Entonces es menester, es ocupación, es necesario que los esposos, los varones, los hombres, cabeza de hogar, trabajen por la salvación de sus esposas y sus hijos. Porque eso será lo primero que en ese rol de cabeza de hogar se le va a demandar de parte de Dios.
más exactamente de parte del Señor Jesucristo. Y yo creo y confío en Dios de que en el mejor de los casos sea en el tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. Porque en el tribunal, bueno, dependiendo la calidad de la labor que hizo para salvar a su familia, puede que la calidad no puso todo empeño, no puso toda dedicación, fue a trancas, fue a medias, fue a trancazos, tropezones y todo eso. Y no lo haya hecho con la calidad requerida, pero no se perdió él, ni su esposa, ni sus hijos. Y puede que su recompensa, su galardón, su grado de distinción no sea el mejor, porque eso va a ser calificado por la obra, la calidad de la obra que se haya hecho. Pero bueno, no se pierde. El peor escenario es el juicio del gran trono blanco, porque de inmediato allá no va a haber recompensa por la labor, sino recibir el grado de tormento que se merece por el pecado. No en vano, la escritura dice que en ese día del tribunal de Cristo habrá llanto, lágrimas, y dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los justos. ¿Por qué? Lamentablemente, y eso puede llegar a ser un escenario, no lo estoy asegurando, de que el esposo sí se preocupó por su salvación, descuidó la salvación de su esposa y sus hijos, y allá están su esposa y sus hijos delante del juicio del gran trono blanco. O la esposa verá a su esposo y sus hijos allá, o los hijos a los papas, a los papitos, papá, mamá, allá, ante el juicio. Eso es un escenario horrible, pero eso, así enseñan las escrituras, que tendrá lugar un juicio tan terrible que de los parte de los justos habrá lágrimas, y entonces Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Y alguna vez me han preguntado, el primer matrimonio constituido por Dios y la primera familia, Adán y Eva y sus hijos, a Caín y Abel. Abel va a estar presenciando el juicio de Adán y Eva. Porque lamentablemente sus papás, sus amas, su mamita y su papito, nunca vinieron a Dios arrepentidos. Adán no reconoció que había pecado, ni Eva reconoció que había pecado. Pero Abel, su hijo, sí creyó. Y es el primer heredero de la justicia por la fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Jesús da testimonio de la sangre de Abel que fue derramada por la maldad de un impío, como lo fue Caín. De manera que también verá a su hermano en el juicio. O sea que es un escenario totalmente posible. Así nos dé hambre, bostecemos, pero es verdad. Entonces, mis amados hermanos, Jesús dijo lo siguiente en el mismo Evangelio de Juan: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces dirá el padre de familia, el esposo y padre de familia: bueno, entonces no trabajo. No seamos necios y groseros con Dios ante ese mandato. Entendamos, sigamos leyendo todas las escrituras y verá entonces que hay un orden. Jesús dijo: busque primeramente el reino de Dios y su justicia.
Entonces me dedico solo a leer la Biblia. No, no seamos necios, no seamos tontos. Ni abejas como para salirle al paso a Dios y burlarnos en su cara con esas respuestas tan necias. Busquemos, dicho por Jesús, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente, no vayamos a burlarnos en la cara de Dios, sino que Él establece un orden. Para entender eso hay que leer toda la Biblia. Entonces dice el Señor, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entre tanto lo haga, provea para su casa, dándole preeminencia, dándole prelación, trascendencia a lo que a vida eterna permanece y no a lo que perece. Ahora sí está el orden. Porque si no proveemos para lo de nuestra casa, entonces somos peor que un incrédulo y hemos negado la fe. No está diciendo que nos vayamos al extremo. Todo tiene su orden. Hay unas prioridades. Y entonces en Hebreos 13:20 enfatiza la necesidad de que el esposo, la esposa, los hijos estén plenamente convencidos de que hay resurrección de muertos, de que resucitarán. Y que no pueden estar pensando, no podemos estar pensando solo en comida y bebida. Hablaba con mi amada madre hace unos días sobre el afán y la ansiedad. Y sí, hay mucha necesidad. Mucha gente atribulada por la comida y por la bebida y por el vestido. Eso no nos exceptúa a nosotros también. Nosotros tenemos que comer, beber, vestirnos. Pero Jesús dijo que no nos afanásemos diciendo qué comeremos, qué veremos, qué vestiremos. Y que atendiéramos a esas necesidades a partir de nuestra comunión con Él y con el Padre, en el marco de la justicia por la fe, y postrados de rodillas y oremos, levantados de ahí y de hacer lo que nos corresponde, porque nos dio talentos para que desarrollemos una ocupación a través de la cual Él nos pueda también bendecir la obra de nuestras manos. Pero yo le decía, madre, si hemos pecado, madre, hemos pecado. Hemos tenido la palabra de Jesús por basura, por algo que no es apreciado, por algo que no se debe tomar en cuenta. Y entonces, ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? No es que cada vez que decimos eso, estamos expresando desobediencia a Cristo. Porque es un mandato de Él. No os afanéis diciendo. Él dijo fue, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En vez de decir qué comeré, qué beberé, qué vestiré, vaya y ore. Y luego salga ahí y trabaje. Porque luego el Salmo 127 que leímos ayer dice, si Jehová no vela, en vano vela la guarda. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano va a velar la guardia, en vano va a velar el esposo, como padre. Si él no está velando sobre la salvación de su familia, aplicando eso a la salvación de su familia, y lo está haciendo solo, sin Dios, en vano lo hace. Y si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Debe estar ahí. Entonces,
padre de familia, esposo y padre de familia, me dirijo a los hombres. Trabajemos por que nuestra esposa y nuestros hijos tengan seguridad de salvación. Todos, hay un fenómeno cultural que se ha vuelto ya una situación cultural, porque no es de Dios, sino del raciocinio humano y de la falta de obediencia, es que el esposo cristiano evangélico anda chueco. Y entonces delega toda la responsabilidad de orar, de escudriñar, de enseñar a los hijos el temor de Dios. No, así no es. Y eso lo concuerdan con eso muchos pastores y muchos ministros del evangelio. Pero, ¿eso es así? ¿Ha de ser así? No. El orden es, Cristo es cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Cristo está sujeto al Padre. ¿Sí? Entonces, hay que pedirle perdón a Dios. Y trabajar para que nuestros hijos, en una vez, ya me propuse no preguntarles nada acá. Alguna vez le pregunté a alguien, pregunté en un servicio un domingo que si ciertamente tenía por estima, por mayor provecho, por mucho mejor partir para estar con Cristo, y me agradó una joven, creo que fue una joven, que estaba por este lado sentada, dijo, yo sí tengo, pastor, por estima, por mayor beneficio, tengo por mucho mejor estar en la presencia del Señor. Bueno, muy bien. Bueno, yo no sé si la mamá, el papá y los otros hermanos piensen igual. Pero habrá resurrección. La habrá. Para vida y para muerte. Y lo otro que dice el libro de Hebreos, en ese versículo, es que esto, amados hermanos, nos ha permitido a través de la obra de Cristo tener un pastor. Él es nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas. ¿De cuál oveja? Bueno, entonces ahí nuevamente entra en escenario el esposo y padre y dice, yo voy a trabajar para que Jesús sea nuestro pastor, el pastor, mi pastor, sea el pastor de mi esposa, sea el pastor de mis hijos. ¿Sí ven? Nuevamente. Esa voluntad, esa necesidad de corazón del esposo por asegurar que Jesús sea el que pastoree a su familia. El gran pastor de las ovejas. Y dentro de esa hermosa labor de Jesús como gran pastor de las ovejas, que ayer estudiamos con mi esposa sobre esto, él dijo, miren, mis ovejas oyen mi voz. Qué bueno que tener una familia que deseche todas esas ideologías mundanas, ¿no? Por allá en algún lugar del continente hacia el norte están porfiando, están mediante leyes rigurosas de sofocar todas esas ideologías y filosofías de hombres que van contra la naturaleza. Están porfiando, están luchando contra eso. Pero eso se radica desde el mismo núcleo de la familia, con una sana doctrina. Ya el daño está hecho. El daño está hecho en esa nación. Y el cáncer de eso ha alcanzado a estas naciones. Señor. Sí. Bueno, bien, gracias a Dios, sí. ¿Viene corriendo? Bueno, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Edgar. Edgar, ¿quién lo invitó, Edgar? Ya pasado la semana pasada en el trabajo y creo. Ah, bueno, pues gracias a Dios que estás aquí con nosotros, Edgar. Por la gracia de Dios estás acá. Entonces,
¿Desde dónde se empieza a trabajar para derribar todos esos argumentos? Si no es a través de un pastorado de Cristo al esposo, la esposa y los hijos. Porque él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no van a oír ni a seguir la voz de extraños. Porque la voz de extraños no seguirán, huirán de los extraños. Que precisamente en el pasaje donde está en el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesucristo dijo que esos extraños son lobos. Son lobos. Y si en este caso los que están responsables de ministrar la verdad solamente están pensando solo en su salario, entonces por causa de su salario y preservación de vida ven venir al lobo y huyen y dejan el rebaño. Pero el buen pastor su vida dio por las ovejas para libertarlas no solo del pecado y de la potestad del diablo, sino del poder de las doctrinas y mandamientos de hombres, de los lobos, de los ladrones y salteadores que no quieren ministrar a su familia y a su casa en Cristo. Entran por otro lado. No entran por la puerta que es Cristo, ni salen por ella. Ellos asaltan, son salteadores, ladrones de almas. Y una de las cosas, amados hermanos, que tenemos que trabajar como padres, como esposos y padres, es precisamente estar en obediencia a Cristo. El esposo y padre debe estar firmemente convencido de quién es su pastor y que no va a oír voz de extraños. Y si es necesario, si el extraño se acerca, huir del extraño y disponer su corazón para ser discípulo verdadero de Cristo. Y Jesús dijo lo siguiente frente a esto: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la principal labor de ese esposo y padre? Permanecer en las palabras de Cristo. ¿Cómo va a permanecer en las palabras de Cristo si no lee la Biblia, si no la estudia, si no la practica, si no se la enseña a los hijos? Porque Cristo está en Deuteronomios, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué hace? Vas a repetirlas a tus hijos. Habla de ellas. En todo momento, estoy parafraseando y resumiendo, ¿no? Lo que dice allí. Al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte, yendo por el camino, escríbela, memorízala. Repítela, repítela. Para que la familia no se pierda. Hay mucha ideología y evangelio que no es verdadero. Falsas noticias que enfatizan lo sensual, las emociones y lo más tremendo, que ya han corrompido la verdad, negando al Señor que los rescató. Pero si tenemos a Jesús, si el esposo y padre tiene a Jesús, él se sujeta a Cristo, él oye a Cristo, desarrolla su corazón en obediencia a Cristo, entonces él y su familia serán como pámpanos unidos a la vid verdadera. Usted recordará también, si ha leído el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 15, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo pámpano que en mí permanece y lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, entonces el esposo y padre ha de llevar a su esposa y a sus hijos a ser esos pámpanos que permanecen unidos a Cristo. ¿Sí? Bastante labor. Usted podrá decir: pastor, ya no más, por favor. Estoy abrumado con tantas cosas que me está diciendo. Eso es mucha responsabilidad. No, yo no se la estoy imponiendo. Eso se lo
mandó Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Y en dónde está? En las Escrituras. Yo solamente soy un vocero. Por eso no estoy en una actitud de dar un taller, sino de una predicación. Y por eso a veces alzo la voz un poco. Porque yo soy un vocero de la máxima autoridad para usted como esposo y padre, su Señor Jesucristo. Él no le pide a usted el favor que lo haga. Él no le dice, considérelo. Él no le dice, si quieres hacerlo. No. Él se lo manda. Me lo manda. Y si por consuelo nos llega a servir, pues no es fácil, pero no es difícil. No es imposible. Coger seriedad como esposo y padre y trabajar para la vida eterna de nuestra familia. No es difícil, no es imposible. Y hay tiempo para hacerlo. Entonces, su pastor se lo manda. Su gran pastor se lo manda. Y quien es oveja de Cristo, obedece a Cristo. Entonces, su familia permanecerá ciertamente dentro del pacto eterno. Porque usted ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, juntamente con toda su casa. Si uno ve el testimonio de Abraham, ve el testimonio de Noé, ve el testimonio de José, ve el testimonio luego de Cornelio, ve el testimonio del carcelero de Filipo, ve el testimonio de Lida y ve el testimonio de Priscila Aquila, ve el testimonio de la madre de Eunice, madre de Timoteo y su abuela Loida. Usted ve que las familias todas están comprometidas en amar a Cristo. Y estaban entonces en el pacto eterno, hacían parte de ese pacto eterno. Ese es el pacto que estableceré con ellos, y no solamente con la nación de Israel, sino con todos los gentiles que también creyeran en el Cristo. Yo seré a ellos por padre y ellos me serán a mí por hijos. Vean, amados hermanos, esposos y padres que están aquí y que están allí virtualmente y que luego verán esto, creámosle a Dios. Dios no lo dejará en vergüenza. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Apremia las responsabilidades, el pago de cosas. Pero tenemos un Padre y tenemos un Señor y tenemos al Espíritu Santo nuestro Consolador. Para que, como dice la carta a los Romanos, nos ocupemos en lo que a vida eterna permanece, en sembrar para el Espíritu, para nosotros, para nuestra esposa y para nuestros hijos. Él no nos va a dejar en vergüenza. Por eso en esa misma carta Romanos dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Usted quiere que solamente eso se cumpla en usted o también en su esposa, en sus hijos? Entonces debe haber ¿qué? Un equilibrio, y más que un equilibrio, debe haber un establecimiento de lo que es trascendental y sujetar lo terrenal a lo trascendental. Haya más porcentaje de esfuerzo. Josué, que era quien debía entregar a los israelitas por distritos la tierra en heredad, Dios le dijo que se esforzara y que fuera valiente, no para eso. ¿Para qué se lo dijo? Que fuera esforzado y valiente. A un hombre que era esposo, a un hombre que era padre, que tenía una familia, que tenía un liderazgo en el pueblo de Israel, le dijo, esfuérzate y sé valiente para obedecerme.
Para eso es que se necesitan esposos y padres con los pantalones bien puestos, para hacer que sean valientes y no cobardes. ¿Cuántas veces hemos sido mediocres y cobardes, pusilánimes, medrosos, intimidados, y no hemos hecho el trabajo que Dios nos dejó? Porque hemos puesto primero las cosas de esta vida que perecen, las hemos puesto en primer lugar. Lamentablemente ha sido así. ¿Qué hacer ante eso? Pedir perdón. No quedarnos lamentándonos. Porque si el deseo, el anhelo del esposo y padre es que ciertamente ese pacto eterno que fue por medio de la sangre de Cristo, qué bueno es que la esposa diga, esposo, tenemos un padre. Hijos, ustedes tienen un padre. Mamá, ¿y cuál es? ¿Mi papito? No, nuestro Padre Dios. Un Padre, un Señor, un Espíritu, un Dios. Porque yo seré a ellos por Padre y ellos me serán a mí por hijos e hijas. Honestamente, si eso no es lo que como esposo y padre está haciendo, es lamentable, muy lamentable. Y si las proyecciones que se tengan para establecer un matrimonio, una familia, no van a ser esas, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Establecer entonces las prioridades. Usted lleva ante Dios las prioridades. Dice, Señor, mira, yo quiero sujetarme, yo quiero hacer tu voluntad, determino hacer tu voluntad. Concédeme el orden en esto. Dios le guiará a organizar su tiempo y sus prioridades. Lo ayudará. No porque no las esté, ya no se las haya dicho, ya se las ha mandado. Entonces, ¿qué pasa? Os haga actos para toda buena, para toda obra buena. Dice, para que hagáis ¿qué? Su voluntad. ¿Y qué está haciendo Dios? Miren esto tan hermoso. Él está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Quién lo está haciendo? ¿El pastor de la iglesia? ¿El pastor Mauricio? No, yo no estoy haciendo en ustedes lo que es agradable delante de Dios. Es Dios mismo quien está haciendo en ustedes lo que es agradable delante de Él. O sea, dentro de ese pacto eterno que es con la sangre de Cristo y el pastorado de Cristo y la guianza del Espíritu Santo conforme a las Sagradas Escrituras, Dios lo está llevando usted a ¿qué? A la imagen de Cristo. A eso, a la imagen del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Él está haciendo en usted lo que es agradable delante de Él. Ahora, si yo tengo de parte de Dios toda ese favor, esa bondad de Dios, esa gracia de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Disponerme? ¿Usted qué hace cuando le dicen, venga, le vamos a regalar una casa? Ay, no, qué jartera. ¿Y a dónde? No, ahí en el buque. Ay, no, eso es tan feo, eso ahí. ¿Y a qué horas? No, a las 12. Uy, no, con ese sol. Si lo van a llevar a un restaurante, ya no voy a dar propaganda porque nunca me han pagado nada. Pero si lo llevan a un restaurante a comer mamona aquí en el llano, ¿usted se pone bravo? Mire, aunque tenga una dieta rígida, se la come. Dice, eso una vez no hace daño, pero va y se la come. ¿Por qué no disponer el corazón entonces y facilitar las cosas?
En vez de estar como las burras, ¿cierto? El burro, trancados, como el mulo sin entendimiento, no queriendo dar el paso. Cuando ya Dios ha puesto todo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre, en el nombre del unigénito Hijo del Padre. ¿Y por qué la tranca? ¿Por qué entonces la resabia? No sea que se cumpla lo que está escrito a continuación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si ve el mulo cómo se retiene, cómo atranca, cómo hace de para atrás. Porque ama más las tinieblas que la luz. Aborrece la luz, desecha a Cristo, desecha a su Padre, desecha al pastor, desecha su pacto, desecha su sangre y es como el mulo echando para atrás. Y entonces ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quiere y se tranca y se resiste porque no quiere que sean reprendidas. Eso es fatal. Fatal. Dejemos, amados hermanos, pongamos todo nuestro corazón. Señor, aquí estoy. Yo me sujeto a ti, a tu voluntad. Así, Señor, aquí en las palabras dice que tú estás haciendo en mí lo que es agradable delante de ti. Yo haré que andéis en mis preceptos, ¿cierto? Que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo pondré la palabra, la escribiré en una pasaje dice, la escribiré en la mente y la pondré en el corazón. Luego en otro pasaje dice, la escribiré en el corazón y la pondré en la mente. Pero sin discutir sobre eso, ¿qué quiere decir? Que Dios nos guiará por el Espíritu Santo a vivir conforme a su palabra. Pensar de acuerdo a ella, hablar de acuerdo a ella, vivir de acuerdo a ella. Entonces, ¿a quién vamos a dar solo la gloria? Como dentro de las 5 solas de la Reforma Protestante está a solo Dios la gloria. Y con esto finalizamos. Dice, al cual sea que la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de que alguien intervenga de los que están virtualmente, permítame cierro la grabación. Oremos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie. Padre Todopoderoso, Señor, a ti la gloria. A ti la gloria por los siglos de los siglos, Señor. A nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria por los siglos de los siglos. Al Espíritu Santo, a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Solo por tu gracia concede que esta palabra sea recibida, entendida, comprendida y revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Solo así, Señor, solo así, Padre Santo, podremos nosotros proceder en obediencia, pues hemos pecado por desechar tu sabiduría como padres y como esposos por mucho tiempo, no atendiendo a estas cosas y teniéndolas como algo tedioso y fastidioso y repetitivo. Pero tú eres perdonador y ruego que perdones a todos los que somos esposos y padres, cabezas de hogar, responsables de la salvación también
de nuestras esposas y nuestros hijos, como está evidenciado en las Sagradas Escrituras. Señor, perdónanos y perdona a todos aquellos que también, como nosotros, han incurrido en este grande pecado. Perdónanos, Padre, y concédenos por la sangre de Cristo ser limpiados. Concede, Señor, que haya esos corazones abiertos, esos corazones dispuestos para recibir esta palabra en el nombre de Jesús, como es en verdad palabra tuya en todo aquello que se leyó y que se explicó conforme a las Escrituras. Y permite, Señor, que tu gracia, mediante nuestro Señor Jesucristo, como cabeza nuestra que es, y nosotros, Padre Santo, por la guianza del Espíritu Santo, podamos nosotros trabajar por la comida que a vida eterna permanece en favor de nuestra esposa, de nuestros hijos, a fin de que ninguno de ellos se pierda. Y afirmar sus corazones y aún indagarles, preguntarles, oírlos, compartirles, pero sobre todo darles, ministrarles del amor tuyo y de Cristo y de la guía del Espíritu Santo a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, juntamente con la ayuda de nuestras esposas, a quienes, Señor, por negligencia nosotros hemos descargado toda esa responsabilidad de orar, de buscar tu rostro. Es porque ellas han sido las que más han estado involucradas y comprometidas por nuestra negligencia. Perdónanos, Señor. Permite que, así como está escrito, dos son mejor que uno. Entendamos eso, Señor. La trascendencia por la cual hemos sido juntados por ti en Cristo y ser una sola carne para estar de acuerdo en la salvación de nuestras casas. En el nombre de Jesús. Padre, tú has dicho que tú haces en nosotros lo que es agradable delante de ti. Y ruego, Señor, que por tu gracia así sea cumplido en nosotros esa obra que tú has comenzado. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén.